let's twist again like we did last summer. Yeah, let's twist. Muy buenas tardes. Tenemos hoy día la presencia del señor Luis Antonio Mesa. Él es un músico de reconocido prestigio y además musicólogo. No le gusta mucho que le digan musicólogo porque creo que músico es más acertado. Pero en fin, él es abogado además, periodista, Premio Nacional de Música. En fin, tiene pues una hoja de vida extraordinaria. Ha sido jefe de la página de música del Diario El Comercio. Ha escrito incluso en las páginas editoriales del Comercio también, sobre cultura en general. En fin, vamos a tener bastante que conversar. Muy buenas tardes, señor Luis Antonio Mesa. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, señor Sarabia. Estamos listos para comentarle al público, digamos, sobre la posibilidad de, en musicología o en música, no hay mucho campo, digamos, para que la juventud vaya tomando ese camino, les atraiga. No es, digamos, una carrera como quien dice pedagogía, como quien dice derecho, no, desde luego, pero es una cosa muy simpática y sobre todo que tiene muchos, digamos, adherentes en cuanto a la música en sí, ¿no? Al oído, ¿no? Bueno, permítame hacer una pequeña aclaración. Hace un momento usted dijo que yo rechazaba el término de musicólogo y que prefería el de músico. Voy a precisar por qué. No es que lo rechace. Lo que pasa es que la musicología es una especialidad dentro de la música. Hay música instrumental, hay composición, hay dirección. Música antigua. La musicología está dedicada sobre todo a la investigación. Es la cosa histórica, ¿no? Yo he hecho muchos trabajos de musicología. Por ejemplo, he escrito para enciclopedias, he investigado el himno nacional, cosas así. Pero en rigor no soy un musicólogo. Se podría decir que soy un músico profesional y un musicólogo aficionado. ¿No? Hago esa distinción que es importante. Respecto a lo que decía usted, yo creo que hay también un error. La música es una profesión como cualquier otra. En cuanto a sus exigencias de estudio, de trabajo, es más, resulta bastante más exigente que muchas otras profesiones y mucho más sacrificada. Ahora, en nuestro medio, poco desarrollado, lógicamente es una actividad que compite con desventaja. Y habría que distinguir también entre lo que es la música académica y la música popular. Yo pertenezco más bien al rango académico. Académico, claro. Y no porque desdeñe lo popular de ninguna manera, me gusta mucho y he estudiado mucho la música criolla, por ejemplo, ¿no? Pero son ramas completamente diferentes, con perfiles, con intenciones, con exigencias muy distintas. Claro. La música clásica. Bueno, la música clásica, ese nombre se refiere generalmente a la música que es de tipo académico, de tipo erudito, pero también designa un periodo histórico de la música erudita, que es el periodo que empieza con el Stamitz en la escuela de Mannheim, que se prolonga hasta la época de Beethoven, más o menos de fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Y la música, llamamos culta, que es una palabra que no me gusta mucho, pero que se puede aplicar, incluye a la música clásica dentro de sus parámetros. Claro que sí. Aquí en Lima ya se está haciendo tradicional la fecha, la época en que se lleva a cabo la presentación de las óperas. Incluso Alba le dio un gran impulso a toda esta clase de música y lamentablemente ha renunciado, ya está cansado, ya quiere descansar un poco. Y otros han tomado la bandera, que son los de romanza, ¿no? Y usted que ha sido director de la página musical del Comercio durante tantos años, ¿qué le parece este trabajo? ¿Qué le parece esta posibilidad de establecer ya una cosa clásica como la corrida de toros? Digamos, ¿no? Igual viene la temporada de las óperas. Vea, yo fui muy amigo, soy muy amigo de Luis Alba, pero fui su asesor musical. Ajá. Y pertenecía a la directiva de Prolírica justamente en los últimos años en que nos tocó el cierre. Lima ha sido una plaza de ópera siempre muy interesante. Hay un dato que mucha gente desconoce. En Lima se compuso, en el Perú, ¿no? Se compuso la primera ópera del Nuevo Mundo, La Púrpura de la Rosa.
en 1701 o 2, por ahí, no me acuerdo bien la fecha, por un compositor español que vino con el séquito del virrey, el conde de Lemos. Él era Torrejón y Velasco, el compositor. Y desde entonces hubo en Lima un movimiento operático interesante, a veces local, basado sobre todo en música española, ¿no? Música de la corte española, y compositores valiosísimos, que después, con la llegada de Andrés Bolognesi, padre del héroe, Sí. tomó mucho impulso ya la ópera italiana. La ópera italiana de la época de Rossini, por ejemplo, ¿no? Y luego todo el siglo XIX vinieron muchas compañías de ópera italiana. A partir de 1836, por ahí, 35. Eso se mantuvo y se creó una gran afición. Afición que tenía pues ciclos, a veces desaparecía, dependía de muchos aspectos, por ejemplo, de los cantantes que se podían contratar, los empresarios, en fin, lo que es el mecanismo de la música en general, ¿no? Hubo otro resurgimiento, para decirlo en términos de la época, Sí. a principios del siglo pasado, que se mantuvo también con la inauguración del Teatro Municipal, en fin, estas cosas, hasta más o menos el año 30, por ahí decayó nuevamente. Por el año 60, Luigi Alba, un poco pues, posterior quizás, uno de los más grandes cantantes que ha tenido el Perú, digamos que fue en la generación anterior lo que es ahora Juan Diego Flores, ¿no? Luigi Alba tuvo la iniciativa de formar una agrupación dedicada a fomentar la ópera acá. Él vivía en Italia y venía especialmente para estas temporadas. Esa fue la fundación Pro Arte Lírico, que después se transformó en Prolírica, la Asociación Prolírica del Perú, que tuvo una actividad de unos 30 años continuos y que ha presentado pues alrededor de 150, 200 títulos, algunos estrenos, en fin, una actividad muy interesante, muy bonita, muy hermosa y muy bien llevada artísticamente bajo la conducción de Alba, que es una eminencia mundial, ¿no? Pero ya pasaron las cosas, pasó el tiempo, Alba es un hombre ya bastante mayor, y para él era fatigoso armar una temporada desde Italia, que armar desde una temporada siempre es muy complicado, requiere enormes esfuerzos, mucho dinero. En fin, ya no se sentía tal vez con la fuerza, entusiasmo sí ha tenido siempre, ¿no? Tal vez con la fuerza de continuar. Y bueno, los tiempos también se hicieron difíciles y finalmente decidimos cerrar Prolírica para terminar con todos los honores, ¿no? Un broche de oro, se puede decir así. Después han aparecido otras agrupaciones, después y durante también, ¿no? Que han tratado de fomentar la ópera con mayor o menor suerte. Ahora tenemos a Romanza, que tiene mucha actividad y que parece que está en buenas manos. Uno de los promotores es Enrique Bernales. Y también existe Amigos de la Música, que colabora con Romanza. Amigos de la Música, me parece, y tengo cuidado con esto, me parece, porque no estoy afirmando cosas, ¿no? Está muy vinculado a Juan Diego Flores. Ya. Y eso pues es una garantía y un timbre para Un cualquiera. soporte tremendo, extraordinario. Y Juan Diego está en estos momentos propiciando la creación de orquestas juveniles. Y con mucho entusiasmo, mucho trabajo. Sí. Bueno, ese es un auspicio un tanto simbólico, ¿no? Romántico. No, más que romántico, digamos, es una etiqueta que recoge el nombre de él como auspiciador, porque el trabajo hay que hacerlo aquí realmente, ¿no? Es una iniciativa que se ha tomado de Venezuela. De Venezuela, sí. De Abreu. Sí. En Venezuela existen, yo estuve ahí, conocí a Abreu, tuvimos alguna relación en una época. Hay ahora como 3.000 orquestas juveniles. ¿3.000? Sí, Caray. 3.000. Y ya ha producido músicos de muy buen nivel, inclusive un director que ya tiene cartel mundial. En el Perú pues está empezando en ese ¿Ha estado sentido. tocando en Los Ángeles? ¿Ha estado dirigiendo? Dirige, ¿no? Sí, si no me acuerdo el nombre en este momento, ya dirigió en Alemania. Dugamel. inclusive. Dugamel. Duhamel. Claro. Es un hombre de unos 35 años ahora, que se formó allí. Y lo han contratado, imagínate, para dirigir la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles. Ya es un prestigio. No, claro, ya es un profesional de muy alto nivel y con un cartel internacional, ¿no? Bueno, eso fue la iniciativa de Abreu, y que se acogió, y muchos países la han imitado. Tiene además el auspicio de la CAF,
Ah. Es fundamental. ¿no? Lógico, claro. Sí, porque sin eso es imposible. No recuerdo cifras, pero en alguna ocasión dio $10 millones al año. Al año. Sí, Ah. para propiciar Garantizar giras, sus cosas así, ¿no? presentaciones y todo. Porque mover una sinfónica debe ser una cosa de bemoles, porque la cantidad de gente, los instrumentos, todo eso, ¿no? Viáticos, Claro, hoteles. sí, sí, todo eso. Sí, es una cosa. La orquesta juvenil, la que hace giras, en donde he tenido yo a veces alumnos o alumnos de alumnos míos, ¿no? Nietos alumnos, se puede decir así, son como 120 músicos. Y como hay niños muy pequeños, creo que además tienen que bajar, bueno, no tan pequeños, no, pero Claro. preadolescentes, ¿no? A veces tienen que viajar con Con la mamá, con papá, chaperones, ¿no? claro. Sí, sí, es la cosa complicada. Dígame, Ginasterra es uno de los actuales músicos a gran nivel argentino, y Argentina nos lleva ya un bastante trecho bien largo, ¿no?, de adelanto. Bueno, el Teatro Colón es una maravilla, ¿no? Y el trabajo que se hace ahí. Bueno, Ginastera fue, ¿no? Porque murió ya hace algunos años, uno de los músicos. Pero se sigue oyendo, se sigue programando, se sigue. Claro que sí. Bueno, en ese sentido simbólico tiene usted razón, ¿no? Él sigue siendo, ¿no? Sigue siendo. Que es la mejor manera de seguir siendo para un músico, ¿no? Lógico. Él es sin duda uno de los representantes más conspicuos de la música argentina y en general de la música latinoamericana del siglo pasado. Yo tuve algunos contactos con él, tengo cartas de él que me escribió, y tengo el altísimo honor de que una de mis obras se editó en Buenos Aires con una obra de él también, Ajá. por una pianista argentina, Susana Riguilenir. Además, he tenido otro vínculo con él, de manera indirecta, es que varios músicos peruanos participaron como estudiantes, avanzados desde luego, en el Instituto Torcuato Di Tella, que él dirigía. De ellos, 2 músicos fueron muy amigos míos. Digo fueron porque falleció uno de ellos, Edgar Valcárcel, y el otro sigue siendo César Bolaños. Maestro Valcárcel, compositor muy importante, muy distinguido del Perú, fue uno de los discípulos de Ginastera en el Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Claro. Bien, y también aquí el género de la zarzuela ha sido por años, ha sido muy destacado, incluso a nivel de Sudamérica, digamos, más que en Buenos Aires, más que en Santiago de Chile. En Santiago de Chile casi no hay. No. ¿No es? En cambio, en Lima sí habían temporadas durante años. No es del todo cierto. Bueno, Buenos Aires tiene el Teatro Colón, entre otras cosas. Es una plaza de ópera, pues, de tipo mundial. De ópera. ¿no? Pero ahí no dan, por ejemplo, zarzuelas. No, pero hay otros teatros que dan zarzuela, o daban. Santiago de Chile, la capital chilena, es una ciudad muy culta también, y en ópera nos lleva una enorme ventaja. Nosotros más bien nos quedamos un poco con la parte, digamos, el género menor, que es la zarzuela, que en realidad la zarzuela es un tipo de opereta española, de opereta folclórica española, ¿no? Que aquí tuvo muchos... Adeptos. Por muchos años, toda la segunda mitad del siglo XIX, todo el siglo XX, ha habido temporadas de zarzuela. Vienen de España incluso. Sí, y de había Colombia, hasta hace venían. unos años que prácticamente ya Romanza recoge un poco la zarzuela de vez en cuando, pero había temporadas allá por la década del 60 que traía Faustino García, Sí, eso. esposo Venía de Pepita- Colombia. Faustino García, Sí. él vivía en Colombia. esposo de Pepita Envil. Y Pepita Envil era madre la mamá. de Plácido. Plácido Domingo. Claro, Plácido Domingo. Plácido Domingo estuvo aquí en muchas ocasiones, inclusive cantó alguna vez con el coro de la AA, que dirigía la señora Ginta Navieski, cantó el oratorio Elías de Mendelssohn, pero él no cantaba zarzuela, por lo menos no aquí, él venía como hijo de la directora de la compañía. Y lo pusieron con el coro. Bueno, no tanto como la oposición, fue un invitado, fue solista. Ya Hay que tenía precisar, cierto ¿no? prestigio, cierta fama. No, era muchacho, pues claro. Estaba empezando. Empezando, lógico. Estaba empezando. Vivían en Belén, en la pensión Belén vivían. Sí, Sí, efectivamente. claro. Bueno, era una época en que Lima todavía conservaba un sabor bastante españolante. Qué lástima que esa Lima ha desaparecido, ¿no? Sí, una pena. Había un restaurante allí en la esquina del Teatro Segura, se llamaba El Patio. Sí, el patio. Que Ahí también- paraban todos, ahí paraban. hasta los músicos. Cuando uno quería hacer un programa, iba ahí y ahí conseguía los músicos. Zarzueleros y toreros. Y ta- Era un restaurante de gran sabor sevillano. Tenía sus azulejos, un segundo nivel parecidísimo
a restaurantes como los Corales de la calle Ciertes en Sevilla. En fin, una época todavía que Lima era más pequeña y más amable. Claro, mucho más. Dígame, y el teatro francés, no la zarzuela, sino que es un género menor, como dice usted, que compite con la zarzuela, que es la opereta, digamos, bueno, La Viuda Alegre es una cosa extraordinaria, ¿no? Es como Carmen o La Bohème en ópera, ¿no? Son fabulosas en música. Bueno, la opereta es en realidad una ópera de tratamiento ligero. El argumento suele ser pues frívolo, galante, y la música debe estar en consonancia con ese argumento. Pero existen operetas de un valor musical extraordinario. Bueno, además, por ejemplo, una obra como El rapto en el serrallo de Mozart es en realidad una opereta, una Singspiel, para decirlo en alemán. O sea, un teatro cantado, absolutamente ligero, y cuando se estrenó en Viena, no se estrenó en la ópera de Viena, sino en la Volksoper, o sea, en la ópera popular. El pueblo, pues claro, Fox es el pueblo, ¿no? Claro. O sea que este género de opereta, frente a la gran ópera dramática, tiene después sus epígonos en la zarzuela española, en la Singspiel alemana, ¿no? En teatro un poco se llega al musical norteamericano, ¿no? Hay una derivación. ¿Y cómo explica usted de que una de las más hermosas zarzuelas, ¿no? Carmen? El argumento de Carmen es español. Ah, eso sí. Pero Carmen claro. es ópera francesa. Claro. ¿No? Pero eso es absolutamente legítimo. Por ejemplo, la Perriccioli, personaje peruano por excelencia, ha sido tomado por Mérimée, un autor francés, ¿no? Ha sido tomado por Thornton Wilder, pero norteamericano. Por el virrey, que era de origen sí, bueno, francés, la carroza del Santísimo Sacramento. Entonces es completamente legítimo que un argumento que tiene un cierto determinado color local sea tratado por un natural de otro país, de otra nación, ¿no? Y sale muy bien. Lo que sí es terrible... Perdóneme, volviendo a lo de Carmen, Ya. es una ópera francesa, pero tiene temática argumental y temática musical española. Es decir, Bizet recogió melodías de tipo español, o las imitó o las tomó de oído en alguna parte, y con eso confeccionó una ópera que tiene un ambiente español sabrosísimo. Sabroso. Es una de las óperas que me gustan más, Sin duda. la música. Bueno, y Ollanta, hablando de algo peruano. Ollanta, ópera de Vallerriestra. Hace poco Prolírica presentó Ollanta. Sí. Presentó aquí en el Ahuaca, en el Teatro del Ahuaca. La presentó después de más o menos 100 años de su estreno. Es una ópera hermosa, muy bien hecha. Es una ópera italianizante, ¿no? Una ópera italianizante en su estilo, ¿no? Pero el argumento pues es totalmente peruano. Más que peruano, es un argumento prehispánico. Incaico, claro que sí. Y Vallerriestra, que era un músico excelente, muy olvidado lamentablemente, incrustó de una manera muy legítima, con mucho sentido de la oportunidad, algunos motivos andinos, ¿no? Para darle color local. Yo tuve el altísimo honor de orquestar el Requiem de Vallerriestra, que él dejó sin terminar. Así que lo concluí y se estrenó, se puede decir, en la Catedral de Lima hace unos años. Justamente también... Como los autos de fe. Bueno, por iniciativa de Prolírica, y con el entusiasmo, claro, está de Luis Alba. También hice un arreglo de unos bocetos de Vallerriestra, los preparé para cuarteto de cuerdas y fueron estrenados en el Festival Lucas David, un festival internacional que había en Lima de música de cámara muy importante. O sea que Vallerriestra ha tenido, como sucede muchas veces en la música, un reconocimiento póstumo, ¿no? Que a él le habría agradado mucho porque fue un músico muy modesto y que vivió en circunstancias precarias, difíciles. Bueno, mire, lamentablemente en la televisión tenemos un enemigo terrible, esto lo conoce, que es el tiempo. Ha sido muy elocuente la conversación con usted y sobre todo no hemos tratado nada, hemos acariciado nomás el tema. Bueno. No, porque es tan amplio y tan hermoso
que yo creo que esto justifica perfectamente que pasado un tiempo volvamos a reunirnos para seguir hablando de música, sobre todo cuando termine la actividad actual, ¿no? Y luego vamos a conversar sobre la música. Le agradezco su presencia y le brindo las cámaras para una despedida. Muy amable, muchas gracias. Bueno, en realidad usted ha utilizado una frase muy simpática, ¿no? Que hemos acariciado la música. Yo creo que la música merece ser acariciada. Gracias. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Permítame hacer una pequeña aclaración. Hace un momento usted dijo que yo rechazaba el término de musicólogo y que prefería el de músico. Voy a precisar por qué. No es que lo rechace. Lo que pasa es que la musicología es una especialidad dentro de la música. Hay música instrumental, hay composición, hay dirección. Música antigua. La musicología está dedicada sobre todo a la investigación. Investigación. Es la cosa histórica, ¿no? Yo he hecho muchos trabajos de musicología. En fin, tiene pues una hoja de vida extraordinaria. Ha sido jefe de la página de música del diario El Comercio. Ha escrito incluso en las páginas editoriales del Comercio también, sobre cultura en general. En fin, vamos a tener bastante que conversar. Muy buenas tardes, señor Luis Antonio Mesa. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, señor Sarabia. Estamos listos para comentarle al público, digamos, sobre la posibilidad... Por ejemplo, he escrito para enciclopedias, he investigado el himno nacional, cosas así. Pero, en rigor, no soy un musicólogo. Se podría decir que soy un músico profesional y un musicólogo aficionado. ¿No? Hago esa distinción que es importante. Respecto a lo que decía usted, yo creo que hay también un error. La música es una profesión como cualquier otra, en cuanto a sus exigencias. En musicología o en música no hay mucho campo, digamos, para que la juventud vaya tomando ese camino, les atraiga. No es, digamos, una carrera como quien dice pedagogía, como quien dice derecho, no, desde luego, pero es una cosa muy simpática y sobre todo que tiene muchos, digamos, adherentes en cuanto a la música en sí, ¿no? Al oído, ¿no? Bueno. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist. Muy buenas tardes. Tenemos hoy día la presencia del señor Luis Antonio Mesa. Él es un músico de reconocido prestigio y además musicólogo. No le gusta mucho que le digan musicólogo porque creo que músico es más acertado. Pero en fin, él es abogado además, periodista, Premio Nacional de Música.